para ustedes. Vamos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a estas horas de la tarde, cuando son las 19 horas con 15 minutos. Saludamos a la Iglesia del Señor, a nuestros hermanos que están escuchando la radio, Jesús Manantial de Vida 105.7. Aquellos que también tal vez no frecuentan nuestras iglesias, pero que sin embargo se han detenido a escuchar el programa porque hay en ellos una necesidad espiritual, necesidad de poder acercarse a Dios, tal vez por las experiencias que están viviendo, sus experiencias de la vida, son cosas que Dios está usando para poder atraerlos, ya, porque una de las formas en las que Dios atrae a los suyos, a sus escogidos, muchas veces es a través de la aflicción. Cuando Israel se corrompió, se extravió del camino, lo que hizo el Señor fue permitir en ellos el sufrimiento, la escasez, la conquista de parte de sus enemigos en contra de ellos, solamente para que en la angustia Israel pudiera volverse a Dios y arrepentirse de sus caminos, de sus malos caminos. Así es que para todos aquellos que están escuchando, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos acá en la radio siempre con esa intención, con ese propósito de que este tiempo que estamos acá, estas 2 horas, puedan ser un tiempo de bendición, tanto para nosotros que estamos desde este lado, como también para aquellos que están escuchando. Creemos que es muy importante de que la palabra de Dios pueda ser predicada. Yo entiendo de que hay muchos predicadores, entiendo de que uno entra a YouTube, entra a Spotify, uno sale a la calle y hay un montón de predicadores y creo de que el hecho de que hayan tantos predicadores para, como se dice, para todos los gustos, ha hecho tal vez que la predicación del Evangelio haya caído en este tiempo un poco en descrédito, ¿no? O sea, lo que quiero decir es de que ya no vemos muchas veces esa hambre en la iglesia por oír la palabra de Dios, y tal vez es por la facilidad con la que tenemos acceso a diferentes tipos de mensajes, de predicaciones, hermanos, pero no todos aquellos que hablan acerca del Evangelio en ocasiones tienen el llamado, no todos tienen tal vez la capacidad que Dios da para poder enseñar. Entonces también es importante que nosotros podamos tener discernimiento y también escuchar aquello que nos bendiga, que nos edifique. A pesar de que hay muchos, creo de que en medio de esos muchos hay algunos que podemos escuchar y que nos pueden también bendecir mucho, ¿ya? Pero también el hecho de que hayan muchos también es una bendición para la iglesia. Ojalá hubieran también muchos más que Dios pueda usar, que Dios pueda iluminar con su conocimiento salvador, y que en cada hogar, que en cada colegio, que en cada empresa, que en todas las calles pudiésemos tener a un hombre que predicase el Evangelio con un corazón encendido. Y creemos en esta necesidad, hermanos, una necesidad que se evidencia por las condiciones morales y espirituales del mundo en el cual estamos viviendo, un mundo que está en decadencia, una moral que está en decadencia, por la maldad, por la violencia, por los robos, por el menosprecio hacia las Escrituras, por la corrupción de la iglesia,
por las leyes malas de los gobiernos. Por eso y por un montón de otras cosas creemos que es imperativo y es urgente que sigamos predicando el Evangelio, sigamos leyendo la Biblia, sigamos explicando versículo a versículo lo que ella quiere enseñarnos, hermanos, porque las épocas más fructíferas de la iglesia fueron aquellas épocas en donde se predicó la palabra de forma fiel, de forma correcta, y también donde se predicaron las grandes doctrinas de la Biblia, no cuestiones periféricas que en ocasiones no tienen mucha relevancia ni para la vida de la iglesia, ni también para el mundo que nos rodea. Así es que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante en esta gran tarea de predicar el Evangelio. Oramos y siempre pedimos al Señor que Él nos dé un corazón manso para poder aceptar la enseñanza, porque creo que también uno de los males de los cuales adolece hoy en día parte de la iglesia es que menosprecia mucho también a los predicadores, a sus predicadores muchas veces, a los ministros que les imparten la palabra del Señor. Y por lo mismo tenemos acceso a tanta información, a tantos libros teológicos, tenemos diferentes formas de crecer en nuestro conocimiento, que conocemos algunas cuantas cosas y ya nos creemos en el derecho, hermanos, y en la condición también de juzgar y de reprochar y de criticar a aquellos que no enseñan o no predican lo que nosotros queremos o de la forma en la que nosotros esperamos. Pero que Dios nos ayude para que todas las críticas, el menosprecio, Él lo pueda sacar de nuestro corazón y podamos, como dice la Biblia, recibir cada día, sin importar de quién venga, con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Así es que, hermanos, les saludamos. Dios bendiga a mi pastor Guillermo, que también está ahí en los controles. Dios bendiga a su iglesia. Hoy en la tarde donde yo vivo estaban predicando ahí en la plaza. Que Dios bendiga a los hermanos que estaban predicando ahí. Esperamos de que el evangelismo que practica la iglesia en este tiempo sea un evangelismo exitoso, un evangelismo que salve almas, que transforme vidas. Y Dios quiera de que sean muchos los que en las calles, en la radio, en la televisión, en los distintos lugares, en los últimos rincones de esta tierra, haya quienes prediquen el Evangelio. Amén. Así es que bien, vamos a estar orando, hermanos, antes de continuar. Un abrazo fraternal para todos aquellos que nos están escuchando, los hermanos, hermanas, los ministros del Evangelio. Dios bendiga a todos los hermanos, los pastores que también predican todos los días desde esta radio. Que Dios les siga usando, les siga bendiciendo. Ya, y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es una introducción a los 10 mandamientos, una comprensión correcta acerca de la ley de Dios, algunos aspectos importantes que tenemos que considerar antes de poder ver estos mandamientos uno a uno, que es lo que vamos a hacer. Y es muy relevante en este tiempo volver a recordar que la iglesia tiene una ley que es eterna, es inmutable, es trascendente, es objetiva, ya una ley que si el hombre la obedece puede construir en base a ella una sociedad con muchos beneficios ya en diferentes aspectos. Y cómo es que el ignorar también la ley de Dios ha traído sobre el mundo entero un montón de males, familias divididas, matrimonios rotos, niños abandonados, enfermedades sexuales, hermanos, gobiernos impíos, la violencia, los rencores, la destrucción, ya porque cuando nos acercamos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, entendemos sus implicaciones, lo que dice el texto, lo entendemos en su contexto, lo contextualizamos para nuestra cultura actual. Poco a poco vamos a ir entendiendo, hermanos, cuán importante y fundamental siguen siendo estos 10 mandamientos que tenemos acá en Éxodo capítulo 20. Ya, pero en el día de hoy vamos a, hermanos, a hacer una introducción a estos 10 mandamientos
hablar acerca de algunas funciones de la ley, algunos aspectos importantes que es necesario conocer antes de ir viendo estos mandamientos uno a uno, porque usted que es cristiano y que me está escuchando, usted sabe que nosotros los creyentes no somos antinominianos, no estamos en contra de la ley. Ya si bien es cierto, reconocemos que estamos bajo la gracia, no obstante, no creemos que vivimos sin ley en este mundo, sino que la ley tiene su utilidad y su función para el mundo y dentro del plan de Dios, y tiene también una utilidad para la vida cristiana. Así es que vamos a estar hablando acerca de esos aspectos generales de la ley de Dios, y ya desde el próximo programa, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo uno a uno todos estos mandamientos, que es muy importante, ¿ya? Así es que antes de continuar, hermanos, con el programa de hoy, vamos a estar orando, ¿ya? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, le queremos dar las gracias, Señor, en esta tarde, porque usted nos concede este tiempo, este espacio. Señor, gracias por estas puertas que usted ha abierto en este lugar. Señor amado, porque día a día desde aquí, Señor, se predica tu palabra. Usted ha santificado estas paredes, esta construcción, Dios mío, esta arquitectura, Padre, para desde aquí proclamar tu palabra a los corazones necesitados, a las almas perdidas, a tu iglesia que tanto necesita conocerte, profundizar en su conocimiento, profundizar en su comunión contigo. Te damos gracias, amado Dios, porque nos da, Señor, esta oportunidad, este privilegio de poder estar en este lugar con el propósito de predicar tu palabra. Quiero rogar por aquellos que estarán escuchando, Dios mío, durante el programa, por aquellos que más tarde estarán viendo la grabación en las redes sociales. Usted bendiga a cada corazón, permita que su palabra pueda, Dios mío, llevar fruto sobre cada vida que escucha. Amantísimo Dios, no permitas que esta semilla de vida caiga junto al camino, ni entre espinos, ni entre pedregales, Señor, sino más bien que caiga en corazones preparados. Usted ilumine los entendimientos, abra los corazones, como lo hizo con Lidia, Señor, para que estén atentos a la exposición de tu palabra, porque como dijo el salmista, la exposición de tus palabras nos alumbra. Dios mío, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, porque lumbrera es a nuestro camino, Señor. Padre, bendíganos a cada uno de nosotros, bendiga a mi pastor Guillermo ahí en los controles. Dios mío, usted concédale vida, concédale fuerza, concédale salud, ayúdele para que él siga adelante en su servicio a usted. Señor, bendíganos a cada uno de nosotros, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir, hermanos, a una alabanza, pastor Guillermo, y luego de esa alabanza vamos a estar hablando de una introducción a los 10 mandamientos, hermanos. Y esto Dios lo ha puesto en mi corazón hace ya mucho tiempo atrás, que quería empezar una serie de enseñanzas respecto a la ley de Dios, particularmente la ley moral de Dios. Porque cuando uno contempla en ocasiones la vida de la iglesia, la vida práctica fuera de la iglesia, de algunos creyentes, pareciera de que no tuviésemos ley en la cual basar nuestros principios, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ya, pero sí la tenemos, y es importante que la conozcamos y entendamos de que esta ley que le fue entregada a Moisés, y a través de Moisés a Israel, sigue siendo tan vigente y tan importante para nuestro tiempo como lo fue para Israel en el tiempo que pasó en el desierto, y después para toda la construcción del gobierno. Así es que, pastor, vamos a la alabanza y ya vamos a continuar luego con la enseñanza de hoy. Señor, por alma conquistó, tu corazón limpió.
poco sé bien si recuerdas cuando el Salvador en sus brazos te tomó, te entregó el primer amor y paso de honra te dio. Porque has bajado la guardia, si refugio en Cristo tendrás. En Él está la victoria, solo le debes cantar. Gracias, Señor, te adoraré, porque me has amado tanto. Me diste vista cuando nadie esperaba nada, nada de mí. Sin merecer tu gran poder, me rescató del pecado. Hoy necesito fuerzas, Señor, para darte gracias, Señor. Amén, amén. Dios bendiga entonces, hermanos, esa alabanza que estábamos escuchando. Y bueno, en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 17, tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Si yo le preguntara a usted que me está escuchando, ya para aquellos que van a la iglesia, para nuestros hermanos en Cristo, y que ya llevan algún tiempo, tal vez 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años, no lo sé. Si yo tuviera que preguntarles cuáles son los 10 mandamientos, usted me los podría mencionar. O si yo le preguntara específicamente por el 6º mandamiento o el 9º mandamiento, ¿sabríamos responder correctamente? Tenemos algunas cuestiones claras. Por ejemplo, sabemos de que uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, es no robarás, no matarás, que es como de un conocimiento como de dominio prácticamente universal, ¿no? Pero si tuviéramos que mencionarlos uno a uno, tuviéramos que identificarlos, ¿podríamos hacerlo? Lamentablemente, hermanos, en este tiempo tenemos en nuestras iglesias muchos hermanos que no podrían mencionar los 10 mandamientos sin tener que ir a sus Biblias a leerlos, a buscarlos. Y me parece increíble cómo es que siendo cristianos, ya, y dándonos Dios su palabra, su revelación, y sabiendo que como creyentes tenemos que vivir de cierta forma, no conozcamos los mandamientos que tenemos que obedecer, no conozcamos la ley a la cual tenemos que sujetarnos. En ocasiones conocemos mejor las leyes del gobierno, las leyes de nuestra empresa, las reglas del fútbol, de los deportes, ya, pero no conocemos las reglas de Dios, no conocemos lo que Dios ha establecido como requisito, no para la salvación, porque la salvación no es por obras, pero sí como requisito para que podamos vivir nuestra vida delante de Él de forma agradable, ¿ya? Y yo también entiendo de que si es que hay
una especie de ignorancia hacia los 10 mandamientos, lo entiendo porque también hay cierto tipo de menosprecio hacia la obediencia a la ley de Dios, ¿ya? Yo entiendo de que estamos viviendo bajo la gracia y entiendo, hermanos, de que la ley del Antiguo Testamento, hay muchos aspectos de esta ley que no siguen vigentes para nuestro tiempo, pero sí hay otros que sí. Pero hay quienes piensan que todo esto, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, no tiene mucho que ver con nosotros. Ya, de hecho, hay hermanos con los que yo he hablado que me han dicho de que les cuesta mucho leer el Antiguo Testamento, de que lo encuentran aburrido, de que en ocasiones no lo entienden, y piensan de que como es la historia de un pueblo, de que es el pueblo de Israel, es una historia que nada tiene que ver con nosotros, pero no podemos entender la completa revelación de Dios en la Biblia si no conocemos ambos testamentos y la relación que existe entre los dos. Cómo es que el Nuevo Testamento revela el Antiguo y cómo es que el Nuevo Testamento se esconde también en el Antiguo Testamento, y cómo es que el Antiguo Testamento anuncia y muestra de alguna forma lo que vendría en el Nuevo, en la persona de Jesucristo, ¿ya? Entonces, lamentablemente vivimos en un tiempo en el que la iglesia no conoce las leyes de Dios, ¿ya? Y no las conoce porque al mismo tiempo hay una negligencia por parte de la iglesia, y no digo por todos, pero sí creo yo de que hablando generalmente hay una negligencia por parte de la iglesia en cuanto a la obediencia, a la observación de la ley moral de Dios. Llegamos a creer de que lo único que tenemos que hacer es que vinimos a Cristo, creímos en su muerte, en su resurrección, fuimos justificados por la fe, ahora vivimos por la gracia de Dios, guiados por el Espíritu, y que eso significa que ya no estamos sujetos a ningún tipo de restricción. Hay quienes creen de que todo lo que el cristianismo implica ahora es que vamos a la iglesia los domingos por la tarde, de que ya no hay palabras corrompidas que salen de nuestra boca, que ahora somos más tranquilos, no somos tan violentos como éramos antes, somos hombres de paz, somos pacificadores, como dijo Jesús. Pero hermanos, el cristianismo es mucho más que eso. Ya una de las cuestiones que los apóstoles enfatizaron en sus cartas fue la obediencia a las leyes de Dios. Ya el apóstol Pablo le habló a Timoteo y a Tito acerca de la importancia de que ellos enseñaran la obediencia para que de esa forma la doctrina fuera adornada, ya, porque la doctrina, lo que predicamos, lo que enseñamos es adornado con nuestra obediencia, ya nuestra obediencia cuando vivimos de forma consecuente con lo que enseñamos, entonces nuestra obediencia, nuestra forma de vida viene a ornamentar lo que estamos predicando, viene a decorarlo de alguna forma, a darle una mejor impresión a la gente que nos escucha y que nos mira. ¿Ya? Entonces los apóstoles, ellos enfatizaron mucho el cambio de vida, hermanos, de una persona que se ha convertido. La Biblia habla acerca de la conversión y la describe en términos extremos. Describe la conversión como pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Ya? Y esos son dos extremos que los apóstoles enfatizan y mencionan para que podamos entender de que un creyente, alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que tiene una fe que realmente es una fe salvadora, es una persona que ha experimentado en su vida un cambio radical, no solamente en su corazón, porque como lo vimos en algún momento, la regeneración significa de que el control fundamental del alma ya es cambiado por completo. Ya Dios nos da vida
y el principio regulador, aquello que nos gobierna y que nos domina, cambia radicalmente, porque ya no es el pecado, sino es que es el poder del Espíritu de Dios, aquel que está en nosotros, para guiarnos a hacer la voluntad de Dios, para capacitarnos y ayudarnos en el camino. Entonces, para los apóstoles la obediencia, hermanos, era algo muy, muy importante. ¿Ya? No existe tal cosa como alguien que diga que ha tenido un encuentro con Jesús, que es salvo, pero que siga viviendo bajo la misma mentalidad, que siga tomando sus decisiones basándose en los mismos principios, en los mismos ideales, que siga priorizando las mismas cosas que priorizaba antes de conocer a Jesús. Tiene que haber un cambio que Dios sí obra en el corazón de forma interna, invisible, omnipotente, sobrenatural, pero es un cambio que tiene evidencias externas. Somos salvos por la fe, como decían los reformadores, por la sola fe, pero es una fe que no está sola, porque la fe que salva es una fe que se evidencia por los buenos frutos, por las buenas obras. Por eso Jesús enseñó de que el árbol se conoce por sus frutos, ¿ya? Así es que esto es muy importante porque uno de los problemas de la iglesia de este tiempo es justamente el hecho de que predica con sus labios algo que no vive en la práctica. Jesús reprendió fuertemente a los fariseos de su tiempo porque Jesús dijo, ellos dicen y no hacen. Jesús dijo, ellos atan cargas pesadas a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ya los fariseos, ellos enseñaban, eran muy estrictos en la enseñanza, demandaban cierto comportamiento de la gente, estaban prestos y dispuestos a condenar sin misericordia a aquellos que fallaran en su obediencia, pero ellos al mismo tiempo no eran un ejemplo de rectitud y de justicia, no por lo menos sinceramente. Jesús en Mateo 23 se encargó de descubrir las prácticas secretas de los fariseos, lo que había en sus corazones, y cómo es que los fariseos eran un grupo de personas que, si bien es cierto, se mostraban limpios por fuera, por dentro, les dijo Jesús, estaban llenos de rapacidad y de inmundicia. Entonces, lamentablemente tenemos algo así en este tiempo también, ese espíritu farisaico, hermanos, también aún persiste en nuestras iglesias de hermanos que por una parte enseñan, pero no luchan por ser consecuentes con lo que están enseñando. Y yo entiendo de que no es fácil, hermanos, ¿ya? Yo entiendo de que caemos, yo entiendo de que fallamos, porque como dice la Biblia, justo puede caer, pero si 7 veces cae, 7 veces también se va a levantar. Ya en ocasiones descuidamos la oración, en ocasiones el mundo nos engaña, el diablo nos pone tropiezos en el camino, y Dios permite muchas veces también que venga la tentación para que podamos experimentar nuestra debilidad y nuestra necesidad de su poder, para que podamos seguir viviendo nuestras vidas en santidad y en obediencia, en piedad delante de Él, ¿ya? Y no digo de que alguien que predica la palabra tiene que ser perfecto, no digo que tiene que ser perfecto, pero lo que yo estoy diciendo es que al menos tiene que estar luchando por vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, tiene que estar al menos luchando por practicar aquello que le está diciendo a otros que tienen que hacer. Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, él habla acerca de aquellos que ofreciéndole el pan de vida a otros, ellos mismos están muriendo de hambre. Ya Charles Spurgeon, él dijo de que era algo terrible ciertamente morir bajo la sombra del púlpito, refiriéndose a los que oyen el Evangelio, pero aún así siguen impenitentes. Pero él dijo, pero más terrible es morir desde el púlpito mismo. Ya, es decir, si es terrible morir habiendo oído el Evangelio y no creerlo, es aún más terrible predicar el Evangelio, pero no hacerlo mío, no vivirlo, no creerlo y morir y ser condenado ofreciéndole a otros la salvación. Y
En esa época de los puritanos se enfatizaba mucho la importancia de la conversión verdadera de aquellos que predicaban el Evangelio. Y la conversión verdadera, si bien es cierto, está fundamentada sobre una obra invisible que es la regeneración, no obstante es una obra que tiene evidencias externas en el comportamiento, porque hay piedad en el carácter, hay paciencia, hay un temperamento controlado, no hay palabras corrompidas, son personas que cuidan sus pensamientos, que cuidan su forma de hablar, que cuidan también su forma de vestir, porque también es importante todos esos aspectos, ¿ya? Tiene que haber un cambio, pero lamentablemente en estos tiempos, hermanos, tenemos un montón de predicadores y se enseña la palabra todos los días desde diferentes plataformas, pero si hay algo en lo que la iglesia está fallando en este tiempo, es en su obediencia, es en sujetar su vida a las leyes de Dios. ¿Ya? La iglesia de hoy se caracteriza por ser parcial, ser selectiva en su obediencia. ¿Ya? Y se lo explico de esta manera, alguien me podrá decir, bueno, yo no robo, hermano, yo no codicio, yo no soy un adúltero y estoy bien. Pero la Biblia también habla acerca de no usar el nombre de Dios en vano. También habla acerca de no tener dioses ajenos delante de Él. Y eso tiene que ver directamente con nuestro corazón, que es el primer mandamiento, ¿ya? Que lo que nos indica es de que lo que Dios demanda, antes que cualquier sacrificio, antes que cualquier obediencia externa, es una fidelidad espiritual, una fidelidad del corazón, ¿ya? Porque podemos hacer cosas buenas por fuera, estando corrompidos por dentro, que era el problema de los fariseos. Se mostraban limpios delante de la gente, pero por dentro estaban corrompidos, ya eran impíos. Así es que es muy importante que la iglesia de hoy vuelva a recordar de que sí tenemos una ley que tenemos que obedecer. Sí, hermanos, hay cosas que tenemos que evitar, hay cosas con las cuales tenemos que luchar. En el cristianismo no todo está permitido, ya no todo está permitido, y hay cosas que sencillamente un cristiano no puede hacer. Si realmente Dios le ha salvado y es una persona que está en el camino de la vida y la verdadera religión y va rumbo a la mansión celestial, ¿ya? Así es que eso es lo primero, hermanos, ¿ya? La importancia de conocer los 10 mandamientos, de meditar en ellos y de las implicaciones para nuestra cultura contemporánea. Por eso es importante, hermanos, ¿ya? Entonces, estos mandamientos que tenemos acá en Éxodo 20, del 1 al 17, siguen tan vigentes como lo fueron en el tiempo de Moisés, ¿ya? Siguen tan vigentes como en ese tiempo. Ahora, es importante que nosotros podamos entender, hermanos, el contexto histórico en el que Dios le entregó esta ley, porque no fueron solamente estos 10 mandamientos, sino que es una ley más amplia, pero la ley moral es aquella que sí estamos de acuerdo en que sigue vigente y que es transcultural y que es válida para todo tiempo, ocasión y cultura. Y es importante que podamos nosotros conocer el contexto en el que Dios entregó esta ley. Ya tenemos acá en este momento, en Éxodo capítulo 20, a Israel en el desierto. Ellos están a los pies del monte Sinaí. Moisés se ha marchado para encontrarse con Dios. Y dice la Biblia de que 3 días antes Dios le había hablado a Moisés y le había dicho: santifica al pueblo, porque de aquí a 3 días yo me voy a manifestar. Ya después de 3 días que el pueblo se santificó, dice que Dios se manifestó en el monte Sinaí a través de truenos, de relámpagos
y a través de un sonido de trompeta, una trompeta celestial que los israelitas podían escuchar, y que dice la Biblia de que Dios le hablaba a Moisés con un sonido estruendoso, de que cuando los israelitas escucharon esa voz, ellos pidieron de que ya no se les hablara más, porque ellos sentían que frente a esa manifestación de Dios iban a perecer. Era tan grande, era tan terrible contemplar la grandeza de la majestad de Dios. Ya por eso es que el libro de Job dice que Dios está rodeado de una terrible majestad. Era tan impresionante lo que Israel estaba contemplando en el Sinaí, de que ellos sentían de que si seguían contemplando eso, seguían viviendo esa experiencia de estar delante de una manifestación del poder de Dios, ellos sentían que iban a perecer. ¿Ya? Y es así. Ya, siempre que en la Biblia Dios se manifestó a alguien, esa persona sentía que se iba a morir, sentía su indignidad, sentía su pecado, sentía, hermano, su corrupción. Cuando el ángel se le aparece a Manoah lo que dice es: moriremos porque vimos al Señor. Eso es lo que todos ellos pensaban. Ya usted recordará la historia de Isaías, cuando él tiene la visión del templo, de cómo es que las faldas de Dios llenaban todo el templo, y él dice: ¡ay! ¿Ya? Y esa expresión ¡ay!, en las palabras de un profeta en el Antiguo Testamento, anunciaban juicio. Usted se da cuenta de que cuando ellos hablaban juicio en contra de algunas naciones como Nínive, como Asiria, como los filisteos, como los edomitas, ellos muchas veces decían: ¡ay de Edom! ¡Ay de Moab! ¡ay de Asiria! ¡ay de Babilonia! ¿Ya? Y cuando Isaías dice ¡ay!, él dice ¡ay de mí! Él está invocando un juicio de Dios sobre él, porque es tan terrible lo que está viendo, que él piensa de que por causa de su indignidad, él será aplastado, hermanos, por esa visión de la majestad, de la santidad de Dios. Y eso es así. Cuando el apóstol Juan, él tiene la visión de Cristo resucitado, él dice que él también cayó como muerto, que quedó sin fuerzas. También Daniel, cuando él tuvo las visiones, dice que él estuvo enfermo, estuvo débil por algunos días, porque Dios, hermanos, es tan grande, es tan poderoso, es tan fuerte, de que no seríamos capaces nosotros como seres humanos caídos, finitos, sujetos al tiempo, de contemplar ni por un segundo algo de su majestad, de verlo cara a cara. Moisés lo quiso hacer, pero sin embargo lo único que consiguió es ver sus espaldas, porque lo que Dios le dijo es: no me verá hombre alguno y vivirá. Por eso también el apóstol Pablo dice que él es alguien al que nadie ha podido ver. Es muy, muy grande, ya, mucho más grande que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que nuestro control, que todo lo que somos. Ya no podríamos estar mucho tiempo, o ni siquiera, hermanos, algo delante de él sin que fuésemos desintegrados por la grandeza de su poder y su majestad. ¿Ya? Israel estaba aterrado, pero Moisés, él fue al monte a encontrarse con Dios, y allá en ese lugar el Señor le entregó 2 tablas de piedra en donde estaban escritos estos 10 mandamientos. Y Dios también le entregó a Moisés, junto con estos 10 mandamientos, otras leyes que tenían que ver con la forma de adorar y con la forma en la que tenían que comportarse los unos con los otros, que eran las leyes civiles. ¿Ya? Entonces, hermanos, Dios saca a Israel de Egipto, y usted entenderá que después de 400 años de estar en Egipto, Israel seguramente había aprendido las costumbres de un pueblo pagano. Ellos también creían en la existencia de algunos dioses, porque Israel no era monoteísta en su fe, en su creencia, sino que ellos fueron muchas veces enoteístas, es decir, ellos creían en Jehová como el Dios de Israel, pero al mismo tiempo ellos creían de que los demás pueblos también tenían sus propios dioses, y que también eran dioses que existían.
Y por lo tanto en Egipto, que Egipto era también un imperio que tenía un montón de dioses y cosas que ellos habían consagrado y que veían como divinas, después de 400 años es lógico pensar de que Israel también, hermanos, aprendió las costumbres, fue influenciado por las creencias, por la cultura de Egipto, y lo que hace Dios es sacar a Israel de esa cultura, de ese mundo, de esas influencias y llevarlo al desierto, donde no había absolutamente nada, ¿ya? Y en este lugar, en el desierto, y antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les entregó las leyes que gobernarían su relación con Dios y su relación con su prójimo. Y esto nos enseña, hermanos, de que cuando Dios nos llama, porque sabemos de que en cierta forma Egipto representa el mundo para los cristianos, eso nos enseña de que cuando alguien se convierte, cuando Dios te llama y te saca de las tinieblas a la luz, lo que Él hace es sacarte de una cultura, sacarte del mundo en el cual antes estabas viviendo, entiéndase mundo, por la cosmovisión que tenías, tus prioridades, tu forma de ver el mundo, lo que gobernaba tu corazón, lo que amabas, lo que buscabas. Dios te saca de todo eso y te trae a una nueva condición, a una nueva posición delante de Él, en donde hay otras leyes que rigen, donde hay otros principios que valen, donde hay otras normas a las que tenemos que sujetarnos. El mundo tiene sus dioses, tiene sus principios, tiene sus valores, pero el Dios de la Biblia y el cristianismo tiene sus valores también que son especiales, que son objetivos, absolutos, inmutables y eternos. Y le ha costado, hermanos, a esta sociedad occidental, le ha costado la muerte y la destrucción el haberle dado la espalda a estos 10 mandamientos sobre los cuales fue fundada nuestra civilización occidental. ¿Ya? Entonces, el hecho de que Dios haya sacado a Israel de Egipto, lo haya llevado al desierto y les haya entregado allí sus mandamientos, representa la conversión, ¿no? ¿Ya? Cómo Dios te saca del mundo, de un lugar con sus propios valores y principios, y te trae a su reino. Ya dice el apóstol Pablo de que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice él, al reino de su amado Hijo. El reino de Dios no es como el reino de los hombres, no es como el reino del diablo. El reino de Dios tiene otros valores, miramos la vida de otra forma, buscamos otras cosas, hay otras cosas que nos emocionan, que nos motivan, que nos quiebran, que nos impulsan a seguir adelante. Hay otros ideales, hermanos, hay otras normas y todo cambia cuando Dios hace la obra de conversión en nosotros. El hecho de que Dios revelara su ley es importante en primer lugar, hermanos, a causa del pecado en el hombre. Ya fue en cierta forma, hermanos, como un freno juntamente con el gobierno, ya que fue la institución que también Dios usó para poder frenar la iniquidad de los hombres en la tierra. Ya, entonces su ley es un instrumento a través de la cual, él frena y trata con el pecado de la gente. En Gálatas 3:19, el apóstol Pablo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Él ha estado diciendo de que la ley no justifica ni salva, sino que la fe. Entonces, frente a eso, naturalmente surge la pregunta: si la ley nos salva, nos justifica, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué Dios la dio si la ley no podía salvarnos? Entre otras cosas, dice el apóstol Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, ya fue añadida a causa del pecado, ya como un freno para los hombres, porque usted sabe que está la ley escrita en tablas de piedra en el Sinaí, pero también está la ley escrita en el corazón de los hombres, ya algo que algunos han llamado el conocimiento innato. Y dentro del conocimiento innato, Dios ha plasmado en nuestra conciencia
lo que es bueno y lo que es malo. Ya nuestra conciencia es como un regulador que actúa en todos los hombres y que les indica lo que está bien y lo que está mal, y esa es la razón por la que en tribus, por ejemplo, que nunca han escuchado la palabra de Dios, que nunca han leído no matarás, ellos han establecido como ley entre ellos de que el asesinato es malo, que el robo es malo, la importancia del respeto hacia la propiedad privada, y son normas que son universales, que en ocasiones no necesitas enseñarlas tácitamente, abiertamente, para que la gente sepa que eso es bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una ley que Dios ha plantado en nuestro corazón, la semilla de la religión, ya como bien lo llamaron algunos reformadores. Entonces, esta ley no solamente fue escrita en tablas de piedra, sino que también, dice el apóstol Pablo, que Dios también la escribió en nuestros corazones, ya, y que nuestra conciencia es la que sirve como reguladora, hermanos, en este aspecto, ya en el aspecto de la obediencia, de la desobediencia y de la apreciación de la ley de Dios en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Así es que la ley fue dada por Dios en primer lugar a causa del pecado, para frenarlo y para que los hombres supieran de que hay cosas que están mal, cosas que destruyen la sociedad, cosas que destruyen al hombre. Las escribió y también las plasmó en la conciencia de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero no solamente por eso, sino que a través también de la ley de Dios, entregada acá en el Sinaí, Dios también se revela, hermanos, a Israel. Ya Él revela su santidad, Él revela su exclusividad. Cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Él está diciendo, yo soy el único Dios, ya no hay Dios fuera de mí. Él está revelando muchos de sus atributos en cada uno de los mandamientos, en todas las leyes civiles y ceremoniales. Él está revelando algo de sí mismo, algo también de los hombres. Entonces la ley no solamente es revelatoria en cuanto a nosotros, que eso ya lo vamos a ver, sino que también principalmente nos revela a Dios. ¿Cómo sabemos lo que a Dios le agrada? Porque Él lo ha dicho. ¿Cómo sabemos lo que a Él le desagrada? Porque Él lo ha dicho. Si bien la conciencia contiene un principio regulador, esa conciencia puede ser oscurecida o ahogada por la incredulidad y la resistencia de los hombres al llamado de Dios y a la palabra del Evangelio. Por lo tanto, la conciencia puede ser apagada. Y ya la conciencia se apaga frente a la persistencia y la rebelión contra Dios. Ya, pero lo que no puede ser oscurecido ni apagado es lo que Dios ha dicho claramente en su palabra. Ya lo tenemos aquí claramente establecido y mencionado. ¿Ya? Entonces Dios se revela a través de la ley. Revela su santidad, revela su justicia, revela su interés en el hombre, su interés en el hombre que viva también como sociedad, porque estos 10 mandamientos, que son las leyes morales, usted sabe que contienen 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, y de esa manera, a través de estos mandamientos, Dios regula y establece lo correcto en cuanto a cómo tenemos que llegar a Dios, cómo tenemos que vivir delante de Él, y establece lo correcto en cuanto a las relaciones de los unos con los otros. Ya, si obedeciéramos, hermanos, estos mandamientos, si la sociedad obedeciera estos mandamientos, no existirían la cantidad de divorcios que existen hoy, no existirían enfermedades tan terribles como el SIDA, y mucha otra destrucción se evitaría, la violencia, el robo, hermanos, la venganza, el ajuste de cuentas, las balas perdidas en nuestras poblaciones, tantos males que azotan a nuestra sociedad,
hermanos, se evitarían solamente si la gente observara y estos 10 mandamientos y tratara al menos de vivir conforme a ellos. ¿Ya? Pero a través de estos 10 mandamientos Dios también se revela a sí mismo. Ahora, la ley que Dios entregó en el Antiguo Testamento se divide en tres partes. Está la ley moral, que son los 10 mandamientos y que tiene que ver con nuestra responsabilidad moral delante de Dios y delante de nuestro prójimo, por eso la ley moral. Está la ley ceremonial, hermano. La ley ceremonial tiene que ver con las ceremonias del pueblo de Israel, ¿ya? Y a través de la ley ceremonial lo que Dios estaba revelando, hermanos, era que había una forma de acercarse a Dios que el mismo Dios buscaba establecer a través de esta ley, ¿ya? Porque el hombre, cuando cayó en pecado en Edén, su entendimiento, sabemos, fue entenebrecido, su voluntad fue llevada cautiva por el pecado, de tal manera de que desde la caída el hombre no sabía cómo llegar hasta Dios. Aparte de que era opuesto al llamado de Dios por naturaleza, tampoco sabía cómo llegar hasta Él. Por lo tanto, inventó formas para llegar a Dios. Y es por eso de que usted se da cuenta de que en el Antiguo Testamento hay un montón de religiones paganas, hay un montón de dioses que la gente había inventado, habían diferentes tipos de cultos, habían sacrificios humanos, sacrificios de animales, habían algunos tipos de reglas que algunas religiones habían impuesto, y todas esas religiones paganas, hermanos, son la evidencia de que el hombre sabe que existe un Dios, sabe que tiene que adorarle, pero que no sabe cómo tiene que hacerlo. ¿Ya? Y como eso es así, lo que Dios hizo es revelarse a sí mismo y revelar la forma correcta en la que el hombre podía acercarse a Dios. Acá en el Éxodo, junto con entregar la ley de Dios, Dios también le ordenó a Moisés que él construyera el tabernáculo. Dios le mostró el tabernáculo en una visión y él le dijo de que hiciera todas las cosas tal cual él las vio en el monte, los elementos, el orden dentro del tabernáculo, los materiales, hermanos, todo tenía que ser tal y cual como Dios se lo ordenó. Ya, porque esa era la forma en la que el hombre tenía que acercarse a Dios. No podía acercarse de cualquier manera. En primer lugar, tenía que haber derramamiento de sangre. A través de la ley ceremonial, Dios reveló en el Antiguo Testamento de que para que el hombre se acerque a Dios sin morir en el intento, tiene que alguien pagar o tiene alguien que morir en lugar de aquella persona que se acerca a él. Y eso es lo que encontramos en todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que cuando alguien pecaba tenía que llevar un cordero al tabernáculo sin defecto y tenía que imponer sus manos sobre él, degollarlo en la presencia del sacerdote, derramar su sangre en el altar de sacrificio y quemar el cordero como una ofrenda por el pecado, y de esa forma los hombres podían acercarse a Dios, podían ser perdonados y seguir viviendo en el pueblo y dentro de la comunidad, lo cual revelaba, hermanos, que el hombre es reo de muerte, pero que sin embargo esos animales indefensos estaban muriendo en lugar de los hombres. ¿Ya? Dios reveló su grandeza, su santidad, al establecer un lugar oscuro en donde él se comunicaba con el sumo sacerdote a través del propiciatorio que estaba en un lugar santísimo, y de donde él hablaba también, hablaba su palabra con el sumo sacerdote o Moisés. ¿Ya? Entonces, la ley ceremonial le enseñó a Israel cómo tenía que acercarse a Dios. Israel tenía que seguir al pie de la letra estos mandamientos, o este método, o esta forma, porque usted recordará a Nadab y a Abiú, ¿ya? Que dice la Biblia que ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová y salió fuego delante de Dios y lo consumió, ¿ya? En la ley ceremonial, Dios había establecido un tipo de fuego que ellos tenían que ofrecer. La forma en la que tenían que hacerlo, ya ellos no obedecieron esa forma,
ellos inventaron una forma de culto, una forma de adoración, y Dios los consumió en presencia, hermanos, del pueblo entero, de Moisés y de Aarón. Y esto, dicho sea de paso, nos enseña la importancia de acercarnos a Dios de la forma correcta, ¿no? Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, Jesús dijo de que vendría la hora cuando los adoradores verdaderos le adorarían en espíritu y en verdad, es decir, en condiciones y también basados en la palabra de Dios. Hoy en día, por pasar por alto esto, hermanos, uno ve un montón de cosas en las iglesias, ¿ya? Un montón de elementos, un montón de actividades que uno se pregunta, ¿de dónde salió todo esto? ¿Ya? En algún momento hablamos acá acerca del principio normativo y del principio regulador del culto, y el principio normativo, dijimos, piensa de la siguiente manera: todo lo que Dios no ha prohibido es lícito. ¿Ya? Por ejemplo, Dios no ha prohibido que la danza en la iglesia, y como no lo ha prohibido, entonces está bien que lo hagamos. Ya, Dios no ha prohibido una obra de teatro en la iglesia, por lo tanto, en el culto público, por lo tanto, es legítimo que lo hagamos. Ya, por otra parte, está lo que se conoce como el principio regulador, y el principio regulador sostiene de que Dios ha prescrito la forma en la que Él quiere y debe ser adorado. Por lo tanto, todo lo que está prescrito en la Biblia es lo que estamos autorizados a hacer, y nada más que lo que está prescrito en la Biblia. Es decir, si Dios no lo ha ordenado, Él no lo quiere. En el culto público, ya en la práctica de la adoración de la iglesia hacia su Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el principio regulador, no tenemos un principio normativo, porque en el principio regulador del Antiguo Testamento tenemos de que Dios dice: esta es la forma en la que tienen que adorar. Ya, estas son las personas que están autorizadas para que hagan estas funciones, y cada vez que alguien transgredió, hermanos, ese orden, fue juzgado y castigado por Dios. Entonces, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo santo, Él sigue esperando una forma de adoración correcta delante de Él, ¿ya? Y es por eso de que yo creo de que en este tiempo hay muchos cultos generales de que no están siendo bendecidos con la presencia de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, porque están ofreciendo una adoración que Dios no ha prescrito, que Dios no autoriza. Están ofreciendo un fuego extraño en el altar de Jehová, y Dios no puede bendecir ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces la ley ceremonial, hermanos, nos muestra de que hay una forma en la que podemos acercarnos a Dios. ¿Ya? No cualquiera lo puede hacer, no hay cualquier manera. Pasa muchas veces de que con el tiempo, como creyentes, y ya ni hablar de aquellos que no conocen a Dios, empezamos a perder la reverencia, ¿no? Ya vamos al culto y pasan los años y nos acostumbramos tanto al contexto religioso, a los elementos del altar, del púlpito, a las alabanzas de adoración, de que luego, después de un tiempo, empezamos a ver todas esas cosas como cualquier cosa, ¿no? Y pensamos que ir a la iglesia es como ir al mall, es como ir al estadio, es como visitar la casa de un amigo, y no es así. Ya estamos en la casa de Dios, y en la casa de Dios lo que Él exige es reverencia. Lo que Él exige es temor. Lo que Él exige es santidad, es obediencia delante de Él. ¿Ya? Y lo que esta ley ceremonial inspiraba en la gente era justamente eso, reverencia. La gente sabía de que el Dios que los había rescatado de Egipto era un Dios distinto, exclusivo, diferente, que era más poderoso que los otros dioses y que estaba por encima de cualquier cosa creada. ¿Ya? Entonces Dios se reveló a través de la ley,
Esta ley se divide en tres: la moral, que son los 10 mandamientos y que tiene que ver con nuestra responsabilidad moral delante de Dios; con la ceremonial, que le enseñó a Israel cómo ellos tenían que adorar a Dios, cómo tenían que acercarse a Él; y la ley civil, que eran todos aquellos mandamientos que tenían que ver con vivir en sociedad y que regulaban el culto, regulaban el matrimonio, regulaban las relaciones sexuales, regulaban, hermanos, la propiedad privada, la virginidad de las jóvenes, el matrimonio, el contraer matrimonio, el tema de la esclavitud, tema de la posesión de la tierra, del tiempo en el que la tierra sería libertada, y todo eso que tiene que ver con cómo la gente tenía que vivir en sociedad, ¿ya? Porque Dios nos creó para vivir en sociedad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que Dios les dijo fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos fueron llamados, que se ya conoce como el mandato cultural, pero ellos fueron llamados a construir una sociedad, hermanos, basada en las leyes de Dios. Y eso hubiese pasado de no ser por el pecado que entró en el mundo, pero el mandato original, el mandato cultural, era que ellos tenían que crear una civilización que viviera de acuerdo a los principios y a los valores cristianos, ¿ya? Y desde un principio el hombre fue creado para vivir en sociedad. Y ahí es por eso de que cuando alguien se convierte, empieza a ir a una iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la sociedad de Dios. Es una sociedad dentro de otra sociedad, pero esa pequeña sociedad es una muestra del reino de Dios acá en la tierra y tiene la responsabilidad de alumbrar y de preservar al mundo de la corrupción moral, espiritual e intelectual. Entonces la ley civil regulaba esas relaciones, ya que tenían que ver con diferentes aspectos de la vida en comunidad, ¿ya? Entonces la ley se dividía en esos tres aspectos: ley moral, ley ceremonial y ley civil. Ahora, ¿cuál es la función de la ley en el plan redentor de Dios? Porque, como bien dice la Biblia, la ley no salva al hombre. La obediencia a las leyes de Dios no salva al hombre. Nadie dice el apóstol Pablo, será justificado por las obras de la ley, ¿ya? Y usted dirá: bueno, sí, eso lo sabemos, eso lo hemos leído un montón de veces. Pero es muy importante recordarlo, hermanos, porque hay cosas que sabemos intelectualmente, pero que no pasa más allá de un conocimiento intelectual. Manejamos conceptos, pero son conceptos que viven y mueren en nuestra mente y que no se materializan ni se externalizan en nuestro comportamiento, ¿ya? Y es importante recordarlo porque en el mundo la gente tiene un concepto de salvación por obras, ¿ya? Hay gente que dice: no, yo no he estado en la cárcel, yo nunca he matado a nadie, yo trato de ser un buen padre, una buena esposa, yo trato de ser un buen hijo, un buen joven, ayudo a mis padres, aporto para el hogar y esas cosas. Entonces dicen: bueno, yo soy bueno, mis obras son buenas. Por lo tanto, ellos no creen ser tan malos como para merecer el infierno, la condenación. Admiten que no son también tan buenos, ya, pero por lo menos no son tan malos como para ser condenados, ¿no? Entonces el mundo tiene ese concepto de salvación por obras, y aún dentro de la iglesia, hermanos, cuando nos enorgullecemos porque hacemos ciertas cosas que otros no hacen, estamos de forma implícita practicando una salvación por obras, ya creyendo que Dios me va a amar más porque hago esto y que Dios va a amarme menos si no lo hago, o que Dios ama menos a otros hermanos que no predican, pero que me ama más a mí porque yo predico o enseño o lidero en algún grupo dentro de mi iglesia. No es así. Ya la salvación es por gracia de principio a fin. Vivimos por gracia, respiramos por gracia, todo lo que hacemos lo hacemos gracias
a la capacidad de Dios. Nadie es competente, nadie es suficiente por sí mismo. Si podemos predicar es porque Dios nos sostiene, es porque Dios nos guía, es porque nos da la sabiduría, es porque Él nos acompaña, es porque Él nos ayuda. Y si alguien lidera, si alguien ministra, es porque Dios lo ha llamado, porque Dios lo ha regenerado, lo ha iluminado, lo ha puesto en ese lugar, lo ha respaldado, lo ha ayudado, lo ha acompañado y lo ha sostenido. Pero nada de todo esto, hermanos, dentro del cristianismo tiene que ver con las buenas obras de la gente en un aspecto individualista, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo dice que es para que nadie se gloríe. Por eso es que Dios nos salvó por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la función de la ley de Dios en el plan de salvación? En primer lugar, la ley de Dios, hermanos, revela el pecado, revela lo que está mal. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces lo primero que hace la ley es revelarnos, enseñarnos lo que está mal. Pablo dice, yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ya? Entonces la ley me muestra lo que está mal. Cuando Dios entregó la ley, Él dijo, todo esto que yo les estoy prohibiendo es una muralla, es un cerco para preservarles de la muerte y de la destrucción. ¿Ya? Es por eso de que una sociedad que camina de espaldas a la ley de Dios es una sociedad en donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay llanto, donde hay lloro, donde hay sufrimiento, en donde hay rebeliones, donde hay guerras civiles, porque las restricciones de Dios son para el bien del hombre. ¿Ya? Esa es la obediencia donde somos libres. Yo entiendo de que hay muchos jóvenes con muchas ganas de vivir la vida y que dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me van a prohibir esto y esto otro, ¿ya? Y yo quiero ser libre. Ellos dicen, yo amo mi libertad, yo quiero hacer lo que quiero, ya no quiero que nadie me venga a decir lo que puedo y lo que no puedo hacer. Pero las leyes de Dios son nuestra libertad, porque las restricciones de Dios son los cercos que Él ha puesto para nuestra seguridad. Usted se da cuenta, hermanos, de que nuestra sociedad actual, por ignorar esto, la ley de Dios es una sociedad de la muerte. Ya, cuando el Señor dijo no adulterarás, Él estaba protegiendo a la sociedad israelita y a toda aquella sociedad que se sujeta a ese mandamiento de las enfermedades de transmisión sexual, ya como el SIDA, como otros virus y contaminaciones que hay, hermanos, y muchas enfermedades que son dolorosas y que incluso causan la muerte para la gente que las adquiere, hermanos, sin mencionar el daño que eso trae a los hogares constituidos, los matrimonios que se rompen, los divorcios, las consecuencias en los niños que tienen que vivir lejos de alguno de sus padres. Entonces es toda una cascada de acontecimientos que desata la desobediencia a un solo mandamiento de la ley de Dios. Entonces estas restricciones son nuestros cercos. Dios nos protege del mal y de la destrucción a través de sus mandamientos. Por eso es que dice el apóstol Juan que sus mandamientos no son gravosos, no son para nuestro mal. Lo que Dios nos prohíbe, nos lo prohíbe para nuestro propio bien. Y cuando Él demanda esto de la sociedad, que lo demanda de toda sociedad en todo tiempo, lo hace para que la sociedad pueda desarrollarse y construirse de forma armónica, en paz, y pueda haber un desarrollo en todos los aspectos bajo la voluntad de Dios, y ahí puede haber prosperidad, porque usted sabe de que acá en Deuteronomio 28-29 Dios le promete a Israel que habría prosperidad en todos los aspectos solamente si es que ellos se sujetaban a las leyes que Él les entregó en el desierto, ¿ya?
Entonces la ley me revela el pecado, me revela lo que está mal. ¿Ya? Es una señal de advertencia en el camino. Nosotros cuando manejamos en la calle y tenemos las señalizaciones éticas, el semáforo en rojo es una señal de advertencia, ¿no? Cuando hay una señalización de cruce peligroso, es una advertencia y las obedecemos porque sabemos que si nos pasamos un rojo, si no obedecemos la señalización de cruce peligroso, podemos chocar, nos pueden chocar, podemos morir o quedar gravemente heridos. ¿Ya? Y obedecemos esas cosas y entendemos de que esas señalizaciones están para nuestro bien y nuestro cuidado. Lo mismo es con los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son las señalizaciones morales de Dios en el camino para protegernos de morir o de ser gravemente heridos, ¿ya? Y condenados. Así es que en primer lugar, lo que la ley de Dios hace es revelar el pecado. Pablo dice, yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Lo segundo que revela la ley, y esto es en cuanto a la ley, a la función revelatoria de la ley, lo primero que revela es el pecado. Lo segundo que revela la ley, hermanos, es la esclavitud del hombre al pecado. ¿Ya? Es decir, la ley me dice, esto es lo que está mal, pero al mismo tiempo me dice, eso que está mal, no puedes dejar de hacerlo. Ya, no como mandamiento, sino porque la naturaleza humana está esclavizada al pecado. La Biblia dice en Tito 3:3 de que el hombre es esclavo de concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo por lo prohibido. El hombre es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus deseos por lo prohibido. ¿Ya? En Juan 8:34 Jesús dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 6, en el versículo 12, él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y más abajo él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aún más abajo, en el versículo 22, él dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya todo este lenguaje, no reine el pecado, fuiste libertados del pecado, el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes. Pablo lo usa porque el hombre sin Cristo es un hombre que vive en la esclavitud del pecado. El pecado reina en él, se enseñorea de él y lo esclaviza. Un creyente es todo lo contrario, ya es alguien en quien el pecado no reina, no se enseñorea de él, no lo domina, hermanos, ni lo controla. Es por eso de que alguien lejos de Dios nunca va a cambiar, ya, nunca va a cambiar. Alguien que no conoce a Dios y en quien Dios no ha hecho una obra puede tener la intención de cambiar. Viendo las consecuencias de sus pecados, la gente en ocasiones se cansa de la vida que lleva y la gente dice, me cansé de los vicios, me cansé de mi propio comportamiento, voy a cambiar. Y emprenden el camino del cambio, pero no recorren mucha distancia antes de que se den cuenta de que no pueden cambiar por sí solos. No tienen la fuerza suficiente en su voluntad, en sus pasiones. Se dan cuenta de que hay deseos que los esclavizan, que hay inclinaciones que los gobiernan y que aun cuando quieran luchar, aun cuando sufran por su pecado, no obstante no pueden dejar de abrazarlo y de desearlo.
Ya el hombre es esclavo de concupiscencias. Y eso es lo que revela la ley. Todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Y esa es la condición del hombre. Y la tercera cuestión que revela la ley de Dios es la incapacidad del hombre para guardar a la ley de Dios. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ya? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya, los designios de la carne, las intenciones de la carne. Cuando Pablo habla aquí acerca de la carne, él está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. Y él está diciendo, nuestra naturaleza pecaminosa, caída, no regenerada, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede hacerlo. Ya, no lo desea y tampoco puede hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre es un esclavo del pecado. Entonces lo que hace la ley, hermanos, es, entre otras cosas, revelarnos nuestra condición delante de Dios. Sabemos lo que está bien, pero escogemos lo que está mal. Escogemos lo que está mal porque nuestros deseos son corrompidos, porque nuestro corazón es perverso, es engañoso, porque el problema está dentro de nosotros, de nuestra naturaleza corrompida, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también nos revela de que no podemos, aunque quisiéramos, no podemos guardar la ley de Dios. ¿Ya? Esa es nuestra condición, esa es la condición del hombre lejos de Dios. Está perdido, está condenado. Todos los hombres nacen bajo la condenación legal y bajo la corrupción moral del pecado. ¿Ya? El apóstol Juan lo dijo con las siguientes palabras: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran perversas. ¿Ya? En su función revelatoria, entonces la ley revela el pecado, ¿qué es el pecado? Revela nuestra esclavitud al pecado y revela nuestra incapacidad para obedecer lo que Dios dice que está bien. Por naturaleza nos deleitamos, sentimos placer, nos enorgullecemos en lo malo y cuando hacemos cosas malas, ¿no? Usted se da cuenta de que en la televisión en ocasiones muestran videos de delincuentes que se enorgullecen de los ajustes de cuenta, se enorgullecen de los robos que hacen, se enorgullecen del poder que tienen, de la droga, de los vicios, de las influencias, de lo malo que andan haciendo por ahí, de los robos de auto, se enorgullecen de ello, de lo malo, ya porque somos así, hermanos. Ya aquel que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios es así, ya es opuesto a todo bien y se complace en aquello que está mal. Ya en Romanos 1:30 el apóstol Pablo describe al impío, al incrédulo, como alguien aborrecedor de Dios. Se enorgullece cuando hace algo malo, ya, y sigue revolcándose ahí en todo aquello que Dios reprueba y condena. Pero no solamente eso, la ley no solamente nos enseña nuestra condición espiritual y moral delante de Dios, una condición perdida y condenada y de forma irremediable, sino que también la ley apunta hacia el Señor Jesús. ¿Ya? La ley apunta hacia el Señor Jesús. Como dijo Max Heine, la ley nos toma de la mano y nos dice: hijito, tú necesitas un Salvador. La ley ceremonial del Antiguo Testamento, el tabernáculo, los elementos que habían en él, el altar del sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes de la proposición, los panes mismos de la proposición, la lámpara, el altar del incienso, el lugar santísimo, el propiciatorio, todo eso representa a Cristo en sus diferentes funciones y representan también diferentes aspectos del fruto de la obra de Jesús.
ya el pan, por ejemplo, representa su cuerpo, ya que fue partido por nosotros, ya la lámpara representa al Espíritu Santo que Él también nos lo concedió para guiarnos acá en la tierra, y cada elemento tiene su significado. El altar del sacrificio representa a Jesús también porque Él fue el sacerdote quien ofreció el sacrificio y al mismo tiempo fue el sacrificio mismo que se ofreció por una humanidad perdida y pecadora, ¿ya? Así es que la ley ceremonial apunta completamente hacia Jesús. Ya usted sabe que nosotros ahora, para acercarnos a Dios, no lo hacemos a través de la sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de becerros, ni de corderos, sino que ahora nos acercamos a Dios a través de Jesús. Algo que en el Antiguo Testamento Israel no podía hacer, ya porque la ley apuntaba hacia Jesús, ya contenía una imagen imperfecta de las riquezas que traería el Hijo de Dios con su vida y con su obra, pero no eran más que sombras de lo que vendría. Nosotros en este tiempo tenemos la manifestación, hermanos, de las riquezas inescrutables que nos han sido concedidas en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la ley ceremonial apuntaba hacia Jesús. La sangre derramada representaba su sangre derramada. Los animales lo representaban a Él en su oficio de Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue sustitutivo, expiatorio, representativo de todos sus escogidos desde la fundación del mundo hasta el final de la historia, que creerían en Él y que se salvarían, hermanos, por causa de su sacrificio por medio de la fe. Entonces, toda la ley ceremonial, y por eso es que ya no está vigente, apuntaba hacia Jesús. ¿Ya? No solamente eso, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un Salvador. En Gálatas 3:24, el apóstol Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo aquí viene del griego pedagogo, que significa alguien que enseña, un profesor. En este caso, él dice que la ley fue como un tutor, un profesor, que nos enseñó que necesitábamos de un Salvador. Ya fue nuestro profesor que nos guió a Cristo a fin o con el propósito, dice el apóstol Pablo, de que fuésemos justificados por la fe. Voy a leer esa. La Biblia al día traduce Gálatas 3:24 diciendo: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La Biblia en lenguaje sencillo dice: la ley fue un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La Biblia textual, en su cuarta edición, dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. La Biblia Dios habla hoy dice: la ley, como el esclavo que vigila a los niños, nos acompañó hasta la venida de Cristo para que por la fe alcanzásemos la justicia. La Biblia de la Universidad de Navarra dice: por consiguiente, la ley ha sido nuestro pedagogo que nos condujo a Cristo. ¿Ya? Entonces, la ley, en su aspecto ceremonial, apuntaba completamente hacia la persona y la obra de Jesús. Y ya no sigue vigente, por lo mismo. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que también lo que la ley puso de manifiesto, hermanos, fue nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos dijo: ustedes, esto es lo que está mal. Y esto es justamente lo que ustedes están haciendo. Y es justamente lo que no pueden dejar de hacer, porque son esclavos del pecado. Y de esa manera, la ley nos enseñó que necesitábamos una forma distinta de llegar a Dios, una forma distinta de acercarnos a Él, una forma distinta de ser justificados, de llegar a ser justos delante de Él. ¿Ya? Eso puso de manifiesto la ley.
La ley nos dijo, ustedes a través de las obras no se pueden salvar, no pueden agradar a Dios. Esto es lo malo, pero esto es lo que ustedes hacen y se complacen en hacer estas cosas. Por lo tanto, están perdidos, están condenados. A través de la ley no pueden jamás ser salvos. Necesitan otra forma de salvación, otro método, otro camino. Entonces, en ese aspecto, la ley nos enseñó y hermanos, nos mostró el camino hacia Jesús, ¿ya? Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El esclavo, decía la Biblia, Dios habla hoy, porque en el tiempo antiguo eran muchas veces los esclavos los que cuidaban a los niños y los encargados de enseñarles cuando eran pequeños, y hasta que ya fueran mayores y pudieran ya recibir otro tipo de educación más avanzada. Pero la ley fue eso para nosotros, ¿ya? Nos contuvo, ya frenó el pecado por un tiempo hasta que viniese el Hijo de Dios. Ya, y una vez que vino el Hijo de Dios y Dios manifestó su plan de redención de forma completa, entonces la ley nos dijo, esto es lo que ustedes necesitan de un Salvador. Sus obras, lo único que hacen por ustedes es condenarlos, ya, pero el Salvador, que es el Hijo de Dios, Él es el único que puede salvarlos, ya no pasando por encima de la ley, sino cumpliéndola en su cuerpo y en su alma, ya. Entonces, la ley pone de manifiesto la necesidad que tenemos de un Salvador y al mismo tiempo, hermanos, nos enseña cómo es que Dios llevó a cabo la salvación o cómo es que en este tiempo nosotros podemos llegar a ser justos delante de Dios si al mismo tiempo no podemos cumplir la ley de Dios a cabalidad. En Romanos 8, Romanos 8, versículo 2, dice la Biblia lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y escuche esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo alguien puede ser justo delante de Dios? ¿Ya? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Cómo puedo llegar a ser justo delante de Dios? Mis obras no me sirven. Soy un transgresor de la ley de Dios. No solamente sé lo que está mal, sino que practico lo que está mal. ¿Puede alguien así ser justo delante de Dios? Sí puede, pero no a través de sus obras, ya, sino a través de las obras de Jesús. Ya, lo que el apóstol Pablo aquí en Romanos 8 está diciendo es: Jesús vino y Él cumplió la ley en nuestro lugar, para que la justicia que la ley demandaba fuese puesta a nuestro cargo, que es la imputación de la justicia de Jesús. En otras palabras, es como esto, hermano. La ley viene a nosotros, nos dice: esto es lo malo, ustedes lo hacen, ustedes se complacen en hacerlo, no pueden hacer otra cosa más que esto, y por lo tanto yo tengo que condenarlos. En el Antiguo Testamento la Biblia dice de que Él no tendrá por inocente al culpable, hablando acerca de Dios, porque Él es justo y Él no puede tener por inocente al culpable. El que es culpable tiene que morir. Ya, los hombres mueren porque los hombres pecan, y los hombres pecan porque son pecadores. Ya, no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Ya, entonces la ley viene, nos condena, pero el Hijo de Dios aparece en ese momento en escena y Él le dice a la ley: yo cumplí perfectamente todas tus demandas, viví de acuerdo a todo lo que requerías de la humanidad, y esta vida perfecta que yo he vivido, quiero que la tomes de mí y la pongas sobre este hombre que ha creído. ¿Ya? Y quiero que ese pecado que hay en él, esa condenación que descansa sobre él, quiero que la tomes y la pongas sobre mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo que está enseñando aquí, o sea, eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, ya explicándonos esa obra de Jesús. La doctrina de la imputación. Usted sabe de que en la Biblia hay tres grandes imputaciones. La primera imputación
es la imputación del pecado de Adán a todos nosotros, a toda su posteridad. Ya Adán pecó, toda su posteridad fue declarada culpable y heredó también la corrupción moral de Adán. La segunda imputación es la imputación de nuestros pecados a Jesús. Ya Dios tomó el pecado de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo y los cargó sobre el cuerpo crucificado de Jesús. Y Él en la cruz pagó, hermano, fue condenado por causa de nuestros pecados. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, ¿ya? Y la tercera imputación fue la imputación de su justicia a nuestra vida, ¿ya? Dios toma nuestros pecados, los pone en Cristo, y Dios toma la justicia con la cual Jesús vivió, que es una justicia perfecta, y la pone sobre nosotros. Y es por eso de que dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la única forma en la que un hombre puede llegar a ser justo delante de Dios es a través de la justicia de Jesús. El hombre es salvo por las obras, pero no por las suyas, sino por las obras de Jesús. Entonces aquí, hermanos, hay solamente dos opciones cuando nos presentemos delante del Señor. Y esto es válido para cualquier persona que existe o que haya existido o existirá jamás. ¿Ya? Existen solamente dos opciones cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. O nos presentamos con nuestra justicia propia, con nuestras propias obras insuficientes, corrompidas, viciosas, y que nos condenan y somos condenados para siempre, o nos presentamos delante de Dios ya revestidos con la justicia de Jesús, teniendo a Jesús como nuestro juez y al mismo tiempo abogado. Esto es el Evangelio, ¿ya? No es que Dios haya venido y haya dicho, no, bueno, ustedes pecaron, pero en el fondo da lo mismo, aquí lo que importa es que yo los voy a perdonar y les voy a dar vida eterna. No fue tan fácil. La gracia no es gratuita, pero no es una gracia barata, como dijo Dietrich Bonhoeffer, porque esa salvación que para nosotros es gratuita, al Hijo de Dios le costó la vida, le costó su sufrimiento, el menosprecio, el abandono, la soledad, la traición, el ser escarnecido, abofeteado, humillado entre los hombres, el Hijo de Dios, hermanos. Amén. En cierta ocasión una persona me dijo, si una persona muere, un delincuente muere, y al final de su vida se arrepiente, ¿Dios lo salva? Yo dije, sí, Dios lo salva. La justificación es por la fe. Y dijo, pero, ¿cómo es posible de que Dios sencillamente lo perdone ya? ¿Qué pasa con todo lo malo que hizo? Y era una persona cristiana y que llevaba ya varios años en la iglesia. Me sorprendió la pregunta porque es una doctrina fundamental, hermanos. Ya entender de que cuando alguien cree, esos pecados de esa persona son puestos a la cuenta de Jesús y se consideran pagados por los sufrimientos de Jesús. Entonces yo le dije, los pecados de esas personas los pagó Jesús. Ya Dios no perdona y ya, como si nada ha pasado, ya, sino que el Hijo de Dios murió y sufrió para que nosotros fuésemos perdonados, hermanos, y librados de la condenación. Entonces la ley nos apunta hacia Cristo en todos sus aspectos y nos enseña también cómo es que finalmente Dios nos salva. ¿Cómo puedo llegar a ser justo delante de Dios? A través de la justicia de Jesús. Mis obras no me alcanzan, mi comportamiento es insuficiente, mis pensamientos son egoístas, no hay nada en mí que pueda salvarme, no hay nada en mis obras, no hay nada en mi conducta. Ya lo único que me puede salvar es la perfecta justicia de Jesús puesta a mi favor. Si yo me presento algún día delante de Dios con mis propias obras, seré condenado irremediablemente y para siempre. Pero si creo que Jesús murió por mí, si creo que Él me puede perdonar, si creo de que mis pecados pueden ser borrados para siempre, por toda la eternidad, entonces Dios me puede salvar. Si podemos creer, Él nos puede salvar.
Y es por eso que Jesús dijo, enseñen esto, que el que cree será salvo. ¿Ya? Porque la fe es la que justifica, no es la fe la que salva, porque es Jesús quien salva, pero lo hace a través de la fe. ¿Ya? Entonces la ley condena, pero al mismo tiempo la ley nos conduce hacia Jesús y nos enseña de que su persona y su obra es el único medio válido delante de Dios que nos puede salvar. ¿Ya? Ahora, ya para estar concluyendo, la ley, hermanos, para nosotros los creyentes es un medio de santificación. La ley, yo entiendo de que hay quienes ven de repente la ley como algo que ya pasó de moda y que ya no tiene nada que ver con nosotros, y decimos estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y sí lo dice la Biblia, pero cuando dice eso, lo que están queriendo decir es de que no estamos bajo la ley como medio de justificación, sino que estamos bajo la gracia como medio de salvación. ¿Ya? Pero no está diciendo de que la ley es algo que ha quedado atrás y que ya no tiene importancia. El apóstol Pablo, él dice de que por la fe, dice que por la fe confirmamos la ley, el valor de la ley, y confirmamos el hecho de que santa, es justa, es buena, y confirmamos el hecho de que el problema no está en lo que Dios demanda, sino en lo que yo soy, en lo que yo quiero, que es justamente lo que Dios no quiere. Y eso ya lo vimos, que la ley revela mi corrupción, mi esclavitud al pecado, pero al mismo tiempo también me conduce hacia Jesús. ¿Ya? En Mateo 7:23 o Mateo 7:21, voy a leer desde ahí, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ya? Hacedores de maldad. Esa última expresión se traduce más literalmente desde el griego como y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes. Apártense de mí, ustedes los que están obrando una violación de la ley. Ya la palabra que se traduce aquí como maldad o hacedores, es la palabra anomian. ¿Ya? Y es una palabra que está compuesta por dos palabras griegas, a y nomos, y que significa algo que está en contra de la ley, ¿no? Entonces, lo que Jesús le está diciendo a esta gente acá es de que aun cuando hicieron algunas cosas cristianas, no obstante, se comportaron como gente que no tenía una ley que obedecer. Se comportaron como personas que violaron constantemente la ley. Un hacedor de maldad, como lo dice Jesús acá, es alguien que ha violado permanentemente los mandamientos de Dios. Y para esta gente, Jesús dice de que hay una condenación, ya, porque vivieron sin ley. Entonces el cristianismo, como lo dije al principio, no todo es válido. Hay cosas que no podemos hacer sencillamente, ¿ya? Que sí, que está quizá la posibilidad, la oportunidad y todos los días tenemos la oportunidad de hacer cosas que a Dios le desagradan, pero como cristianos no debemos hacer esas cosas, no podemos hacer ciertas cosas, ¿ya? Y es importante que lo podamos entender, hermanos, porque esto tiene que ver mucho con nuestra conducta. La ley es un medio de santificación. Dios nos saca del mundo, como Dios sacó a Israel de Egipto, nos saca del mundo con su cultura, con sus valores, con sus principios, y nos trae al reino de Dios, un reino con valores distintos, principios distintos y una ley distinta. Y es la ley de Dios a la cual tenemos que sujetarnos una vez que estamos en Cristo. No estamos sin ley. Estamos, dice el apóstol Pablo, bajo la ley de Cristo, ya, que es la ley del amor, ya, pero Jesús enseñó
ya de que cuando alguien guarda su amor a Dios y su amor al prójimo, que son los dos mandamientos más importantes, entonces ha guardado la ley. ¿Por qué? Porque alguien que ama a Dios no tiene dioses ajenos delante de él, no usa su nombre en vano, no se levanta imágenes, procura usar el día de descanso, de reposo, para buscarle, para estar en su presencia. Y cuando alguien ama a su prójimo como a sí mismo, no codicia, no busca su mal, no le miente, no busca la destrucción en su matrimonio, en su familia. Entonces, por eso es que Jesús dijo de que el apóstol Pablo dice de que estamos bajo la ley de Cristo, ¿ya? No es que los 10 mandamientos se hayan abolido, sino que aquel que ama los cumple porque ama a Dios y cumple lo que Dios pide con respecto a él y ama a su prójimo y cumple lo que la ley demanda con respecto al prójimo, ¿ya? Por eso es que Agustín decía, ama y luego haz lo que quieras, ¿ya? Porque el amor no hace nada indebido, ¿no? Así es que la ley de Dios, hermanos, es el instrumento de Dios para nuestra santificación. Somos santos y estamos siendo santificados en la medida en la que estamos obedeciendo y nos estamos sujetando a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Ya? Así es que Dios nos ayude como iglesia. ¿Ya? Tenemos que volver a recordar estas cosas, porque como dijo el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. Te ha declarado lo que espera, lo que demanda Él de ti. Él nos lo ha declarado, ¿ya? Y tenemos que saberlo, tenemos que vivirlo y aplicarlo. Imagínate una iglesia que salga por el mundo obedeciendo la palabra de Dios, siendo humilde, siendo paciente, teniendo ferviente amor unos con otros, siendo amables, mostrando en todo tiempo respeto, reverencia hacia Dios, no avergonzándose de su profesión cristiana. Imagínate a una iglesia así, en sus trabajos, en sus colegios, en sus empresas, en su hogar. Ya el mundo sería impactado, porque hoy en día lo que queremos hacer es impactar con grandes mensajes, y queremos impactar con grandes tecnologías, con grandes templos, con grande arquitectura, con cultos atractivos para la gente, pero la gente es impactada cuando ve un hombre vivir delante de Dios, cuando ve una mujer vivir delante de Dios. Alguien dijo que el mundo todavía está esperando lo que Dios pueda hacer con un hombre lleno del Espíritu de Dios y completamente entregado a la obediencia de su palabra. ¿Ya? Necesitamos en este tiempo una iglesia que adorne la doctrina con su comportamiento. Ya no nos sirve de mucho, hermanos, ser grandes teólogos y leer un montón de libros si nuestro carácter no madura en fe, si no somos santos, si no somos cristianos, si no nos estamos pareciendo a Jesús, si no estamos siguiendo sus pasos. De nada nos sirve todo el conocimiento que podemos presumir en redes sociales, ni los libros que podamos escribir, si no estamos mostrándole a Cristo a la gente en nuestra vida, con nuestro comportamiento. Ese conocimiento que tenemos es, como dijo el apóstol Pablo, como campana que toca, como címbalo que retiñe. Así es que necesitamos una iglesia que conozca y que viva esta ley de Dios. Así es que oramos un momento, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le queremos dar las gracias, Señor, en esta tarde, porque hemos podido estar en tu presencia, primeramente para hablar acerca de tu palabra, recordar lo que usted nos ha demandado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, porque usted nos ha dado vida espiritual justamente para concedernos la capacidad para obedecer tu palabra, Señor. Tenemos por fruto, como dijo el apóstol Pablo, la santificación. Ayúdanos a adornar la doctrina con nuestro comportamiento cristiano. Ayúdanos a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser más como Jesús. Ayúdanos a obedecerte.
Ayúdanos a conocer tu palabra. Ayúdanos a saber lo que tú demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos a recuperar el valor supremo de la obediencia cristiana delante de ti. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Bien. Amén. Bien, sí, voy a ver si... Voy a ver algo acá. No sé si en la página de la radio, pastor, hay algún hermano que Mi haya hermana salido. Iris Torres, ¿Ya? mi hermana Iris Torres estaba ahí. Mi hermana también, María Molina. Amén. Amén. Bien, Dios bendiga entonces a nuestras hermanas que han estado ahí escuchando. Y que Dios bendiga a mi hermana Adriana, que siempre está ahí, que dice bendiciones. A mi pastor Guillermo, que también siempre tiene un mensaje de aliento para todos los que predicamos acá. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos, a cada uno de los que han estado con nosotros en esta tarde. Ya son las 9 de la noche, solamente encarezco sus oraciones de aquellos que estamos predicando el Evangelio. Dios bendiga a las hermanas que han estado también ahí viendo en la página de la radio. Hermana Adriana, Dios le bendiga mucho, junto a su familia, allá en el sur. Se nos fue bien lejitos, pero la tenemos en el corazón, hermana. La tenemos en el corazón y un día vamos a encontrar allá en la presencia del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a nuestras hermanas que también han estado acá en la página de la radio. Amén. Así es que finalizamos el programa de hoy. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a estar acá iniciando con el primero de los mandamientos, que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? Así que, hermanos, Dios les bendiga.